Milagroso niño mexicano de 5 años, habla inglés fluido y recuerda vida pasada, profecía confirmada. En un pequeño y acogedor pueblo de México, rodeado de montañas y lleno de tradiciones, se vivía un aire de esperanza y fe que iluminaba cada rincón. María, una madre devota, pasaba sus días en oración, creyendo fervientemente en el poder divino. Su hijo, Diego, un niño de apenas 5 años, era la alegría de su hogar. Pero un día su vida dio un giro inesperado. En medio de risas y juegos, Diego comenzó a hablar en inglés fluido, narrando recuerdos de una vida pasada. ¡Milagroso! La noticia se esparció como pólvora. Todos en el pueblo se detenían a escuchar lo que el niño tenía que decir, mientras unos se maravillaban y otros, con miedo en sus corazones, cuestionaban la autenticidad de los relatos. La parroquia, un hermoso edificio de piedra y tejados de teja, se convirtió en el centro de la atención. El pastor Javier, un hombre de profunda fe y carisma atrapante, vio en Diego un signo de esperanza. Organizó reuniones de oración donde la comunidad se reunía en el calor de la devoción. «Vamos a orar, dice que Dios le ha hablado», clamaba Javier, mientras seguidores, en oración ferviente, llenaban el lugar. Sus lágrimas de alegría caían como un rocío sagrado. El espíritu estaba en el aire. El deseo de saber, de entender, envolvía a todos. Sin embargo, la duda también emergió. Algunos vecinos de María, que una vez fueron amigos, comenzaron a mirar con reticencia a su pequeño. «Es solo un niño», susurraban, «quizás juega a ser alguien que no es». La angustia de María creció, pero su fe nunca flaqueó. En noches llenas de estrellas, se arrodillaba, clamando a Dios por guía y entendimiento. En su corazón, a pesar del ruido del escepticismo, sabía que su hijo era especial. En una reunión en la iglesia, iluminada solo por la luz de las velas, Diego sintió el llamado del Espíritu Santo. Cuando oró, un silencio sagrado abrumó la congregación. «He visto el otro lado», dijo con voz serena y profunda, mientras sus ojos brillaban como los de un sabio. «Dios nos llama a unirnos, a creer». Su voz resonaba, tocando el alma de cada oyente presente. La fe comenzó a crecer como una llama avivada, pero la tormenta se avecinaba. Las nubes, oscuras y amenazantes, presagiaban problemas para las cosechas. Los escépticos comenzaban a perder la fe. Algunos murmuraban, «¿Dónde está Dios en esto?». Pero un grupo de fervientes creyentes se unió, armados de oraciones y esperanza, clamando por un milagro. Fue entonces cuando Diego, con renovada determinación, comenzó a hablar nuevamente. Sus palabras, llenas de sabiduría, impactaron a quienes escuchaban. «Dios quiere que creamos, a pesar del temor», resonó su voz. Las dudas comenzaron a desvanecerse entre murmullos de asombro. ¿Sería realmente Diego un mensajero divino? La comunidad, antes unida en fe, ahora se enfrentaba a la lucha entre la fe y la duda, dejando a María con la inquietante pregunta en su corazón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Las nubes, como presagios de un nuevo comienzo, se aferraban al cielo, mientras la figura oscura de un forastero apareció en el horizonte, dispuesta a desafiar la confianza de María y la unidad del pueblo. ¿Qué mal traerá? ¿Podría su presencia oscurecer la luz de la fe que comenzaba a brillar más intensamente que nunca? Con el viento soplando a su alrededor, el forastero se acercó al pueblo. Era un hombre alto, de piel curtida por el sol y ojos llenos de un misterio enigmático.
La gente murmuraba a su alrededor, algunas voces llenas de curiosidad, otras de preocupación. ¿Quién era? ¿Qué buscaba en medio de este pequeño rincón de paz? Al verlo, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La intuición de una madre es un regalo divino. Algo no encajaba en la presencia de aquel extraño. Mientras el hombre se dirigía hacia la plaza, la comunidad se congregó en grupos, incapaces de apartar la mirada del visitante. ¿Qué quiere aquí?, preguntó una mujer con voz temblorosa, sujetando a su niño fuertemente. La tensión en el aire era palpable. El forastero se detuvo en el centro de la plaza y en un tono grave comenzó a hablar. «Vengo a traer un mensaje». Su voz resonó como si un eco del cielo lo acompañara. La multitud contuvo el aliento, sintiendo la intensidad de su presencia. Este pueblo ha olvidado lo que significa la fe verdadera. Se han dejado llevar por las dudas y la desesperanza, continuó, con sus ojos fijos en los rostros de aquellos que apenas se atrevían a parpadear. María sintió que sus latidos se aceleraban. ¿Era posible que alguien viniera a cuestionar la fe de su comunidad justo cuando más la necesitaban? «Ustedes, que son testigos de lo milagroso a través de ese niño», gritó el forastero, señalando a Diego, quien jugaba entre los grupos. ¿Se atreverían a seguir a un niño en lugar de la sabiduría de un adulto? Las palabras le cortaron el aliento a María. ¿Por qué era necesario que alguien viniera a dudar del mensaje que el cielo estaba enviando a través de su hijo? El tumulto de la congregación comenzó, con susurros y gritos de objeción. Diego, al darse cuenta del revuelo, se acercó a su madre, quien lo envolvió en un abrazo protector. «¿Qué verdad hay en tus palabras, forastero?», preguntó el pastor Javier, decidido a defender la fe de su congregación. Sus ojos desafiaban a aquel hombre. «¿Acaso has visto lo que hemos visto? ¿Cuál es tu intención aquí?». El forastero sonrió, un destello de comprensión brillando en su mirada. «He venido a probar la fortaleza de su fe, a ver si realmente están dispuestos a creer en lo que no pueden tocar, a desafiar la tormenta que se aproxima». La comunidad comenzó a inquietarse, sabiendo que las amenazas del clima eran más que un simple presagio. Las tierras estaban secas y la cosecha era incierta. «Los tiempos son oscuros, pero hay esperanza si se unen en fe», pronunció Diego, alzando la voz y acercándose a la multitud. «Dios no se ha olvidado de nosotros, está aquí». Su voz dulce y firme resonó entre los presentes, trayendo con ella una calma inexplicable. Las palabras del niño como un bálsamo contra el miedo que comenzaba a envolver a todos. Pero el forastero no se detuvo. ¿Pueden mantener su fe cuando las circunstancias sean adversas? ¿O se rendirán al desánimo y la duda? ¡Despierten! Su llamado resonó en el corazón de cada persona allí. María sintió que el aire se cargaba de electricidad, como si el cielo mismo centralizara su atención en ese instante. La pregunta quedó flotando en el aire, un eco de desafío. ¿Hasta dónde llegarían por su fe? La lucha interna crecía y una inquietante realidad se apoderaba de la comunidad. Mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, el cielo pareció abrirse. La manifestación del poder divino se acercaba, pero ¿quién se mantendría firme? La respuesta a esta pregunta marcaría el rumbo de su historia. María miró a Diego y en sus ojos vio la luz de una esperanza poderosa. ¿Cuál sería el siguiente paso que su comunidad daría? ¿Se alzarían juntos en fe, desafiando cada adversidad que se avecinaba? El momento decisivo está aún por llegar. Diego, con el corazón palpitante y los ojos brillando de determinación, miró a su alrededor. La multitud había comenzado a dispersarse. Algunos se alejaban, atrapados en sus propios miedos e inseguridades. Era un momento crucial, un tiempo de decisión. María sintió el peso de la situación aplastarla. Ella sabía que debía existir un hilo de unión, un lazo de fe mucho más fuerte que cualquier duda.
«Madre, ¿por qué se están yendo?», preguntó Diego, su voz tierna penetrando la desilusión que comenzaba a llenar la plaza. María se inclinó hacia él, agradecida por su inocencia. «Hijo, a veces la gente olvida que la fe es como una semilla. Necesita ser regada con convicción y amor». Diego asintió, y en franco desafío a la aprensión que se había apoderado de la comunidad, se paró firme en el centro de la plaza, levantando la cabeza con un coraje que resonaba en su pequeño pecho. «¡Esperen!», gritó con toda su fuerza. «¡No se vayan! Debemos unirnos. Recordemos las historias que nos cuentan. Las promesas de Dios son verdaderas. Nunca nos ha fallado». El sonido, su voz cortaba el aire pesado. Las palabras del niño reverberaron como un canto angelical, invocando no solo el recuerdo, sino una chispa de fe en aquellos que escuchaban. Hombres y mujeres empezaron a girar, sus miradas fijas en la pequeña figura que desafiaba el desaliento. A medida que la lluvia caía más fuerte sobre ellos, un murmullo de esperanza comenzó a brotar entre la multitud. El forastero, observando desde un costado, sonrió satisfecho. «Ese es el camino», murmuró para sí mismo. Su presencia, en lugar de provocar desorden, había traído una oportunidad para reavivar la fe de la comunidad. «Pueblo de Valle Verde», continuó Diego, «¿creen que Dios nos puede proporcionar esperanza incluso en este desierto? Abramos nuestros corazones a su luz». El crujido de la lluvia y el tronar de los truenos parecían responder a su llamado. María, sintiendo el pulso de su hijo, se unió a él, levantando las manos hacia el cielo. «Sí, creemos en su poder», vociferó, mientras otros empezaban a seguir su ejemplo, creando un eco de fe en la plaza. Era un fuego que se avivaba, una comunidad despertando a la verdad que habían dejado en el olvido. Los rostros, antes cubiertos de preocupación, ahora mostraban determinación. El pasto Javier, con la espada de la palabra en su corazón, se levantó. Hoy entendemos que la fe no es solo un sentimiento, es una acción, es levantarse con valentía mientras el cielo se oscurece. Levantemos nuestras voces juntos. Entonces el coro de las almas comenzó a resonar. «Dios está aquí, Él nunca nos dejará solos». Y las notas de esperanza se mezclaron con el sonido de la lluvia, formando una melodía poderosa que llenó el aire. En ese instante, el forastero dio un paso hacia adelante. ¿Pueden ver lo que puede suceder cuando la fe se encuentra con la valentía? Ustedes están viviendo un milagro, pero deben estar dispuestos a recibirlo. A veces, el camino hacia el milagro está lleno de tormentas, pero si se mantienen firmes, recibirán la bendición. La multitud, ahora unida, comenzó a danzar y a cantar, dejando que la lluvia lavara sus temores. María sintió la unidad de todos, las almas unidas en un solo espíritu. Era un momento sagrado, lleno de promesas. Pero en medio de la alegría, una sombra se cernía sobre ellos. A lo lejos, el desierto empezaba a agitarse, y podían sentir el cambio en el viento. ¿Qué significaría esto? El poder divino traería consigo no solo bendiciones, sino también pruebas a superar. La tormenta aún no había pasado. ¿Podrían realmente enfrentar lo que estaba por venir? La noche estaba aún por comenzar, y la esperanza iluminaba el camino, pero el camino estaba lleno de sorpresas. ¿Cómo reaccionarían cuando se enfrentaran a nuevos desafíos que se acercaban a gran velocidad? La respuesta estaba a punto de revelarse, y la comunidad debía prepararse, porque el desenlace de sus destinos estaba a un suspiro de distancia. La lluvia seguía cayendo, y su sonido se convirtió en un himno de alabanza mientras la multitud vibraba en sintonía con sus corazones. Un mar de brazos alzados se movía como olas en un océano de fe. Diego, aún en el centro, sentía el latir de la esperanza resonar cada vez más fuerte.
Cada grito de alegría, cada susurro de fe era como un eco que rebotaba en las paredes del alma, llamando a cada individuo a despertar. «Juntos somos más fuertes», exclamó el pequeño con firmeza. «No importa cuán oscuro parezca el camino, nuestro Dios siempre nos guía». A su alrededor, los rostros antes sombríos brillaban de nuevo, como si una luz interna se hubiera reencendido. A medida que la música y la danza aumentaban, María observó a su hijo con profunda admiración. Era un niño, sí, pero su voz resonaba como las más sabias de las ancianas. ¿Cómo podía un corazón tan pequeño llevar tal mensaje? Todo el pueblo estaba siendo transformado. Se disponían a enfrentar la adversidad con renovadas fuerzas, y ella sabía que esto era solo el principio. Sin embargo, un viento insidioso comenzaba a soplar desde el desierto. Con cada ráfaga, las esperanzas se entrelazaban con un leve escalofrío. Una oscura inquietud se difuminaba en el aire. La fe de los presentes era fuerte, pero las pruebas estaban a la vista. La oscuridad del desierto parecía arrastrar consigo ecos de advertencias, murmullos de peligros inminentes. En ese instante, el forastero, que había visto y escuchado todo, se adelantó, su figura erguida como un faro en esa noche de tormenta. «Amigos», dijo con voz profunda, «las bendiciones de Dios no vienen sin pruebas. La fe es como una flor en medio del desierto. Debe luchar para florecer. La tormenta que acecha no es un fin, sino una oportunidad para que sus raíces se fortalezcan». Los murmullos de preocupación comenzaron a fluir nuevamente como un río desbordado. Pero entonces Diego, casi sin pensarlo, alzó la mano en alto y gritó: «No tememos a la tormenta, tenemos fe suficiente para enfrentar cualquier cosa». Su valentía era contagiosa. La multitud se unió en un grito unificado de empoderamiento. María, sintiendo la conexión creciente entre todos, comenzó a interceder en oración. «Señor, estamos aquí, delante de ti, dispuestos a recibir todo lo que traiga esta noche. Bendícenos con valor, con fuerza y con la fe necesaria para enfrentar lo desconocido». Las palabras de María parecían mezclarse con el rugido del cielo y la furia de la lluvia. Llorando de emoción, sentía como si cada palabra estuviera siendo llevada a divinas alturas. Las manos se entrelazaron y el pueblo, ahora unido como nunca, se envolvió en una atmósfera de espiritualidad palpable. De repente, el viento pareció cantar. A través de la lluvia, un susurro envolvió a la comunidad, impregnando el aire de una energía desconocida. Diego, sintiendo el misterio, cerró los ojos. «Hay algo especial que está por suceder», murmuró casi para sí mismo, su voz viajando entre los demás. El forastero, notando la transformación en el pequeño, sonrió. «¿Ven esto? Este niño será el instrumento a través del cual el milagro se manifestará. Él tiene algo dentro que el mundo no comprende aún». La tensión creció en el aire, el pueblo contenía el aliento. La tormenta afuera parecía atenuarse, como si anticipara lo que estaba por venir. Pero, ¿qué les traería la noche? ¿Qué nuevas revelaciones surgirían de esta tormenta? La incertidumbre y la promesa caminaban de la mano. Los corazones de la comunidad latían al unísono, y sin embargo, la pregunta del forastero resonaba en el aire insistente. ¿Están listos para aceptar lo que viene? ¿Aquello que está por suceder podría cambiarlo todo? Las miradas se encontraron, llenas de determinación y miedo. La fe, en todas sus dimensiones, debía estar lista para enfrentar lo que se acercaba. La noche estaba lejos de concluir, y las cartas estaban sobre la mesa. Los corazones, entrelazados, aguardaban un giro que podía ser el principio de un milagro o una fe inquebrantable. El viento soplaba con un nuevo ímpetu, trayendo consigo un frescor que parecía prometer renovación.
La multitud se acomodó en un silencio reverente, marcando un momento en el que cada palpitar de sus corazones era un eco de expectativa. Diego, con los ojos cerrados y las manos alzadas, sentía una energía que le recorría todo el cuerpo. Era como si los mismos ángeles estuvieran danzando sobre ellos, empujando la atmósfera a un punto de ruptura, un momento en que lo divino podía tocar lo humano. «¡Vamos a creer!», exclamó María, su voz sonando más fuerte que el trueno que resonaba en la distancia. Ella sabía que la fe no se trataba solo de esperar las bendiciones, sino de tomar acción mientras se confiaba en la voluntad de Dios. Los rasgos de la comunidad se iluminaban. Cada manifestación de esperanza y temor se entrelazaba en un solo propósito. El forastero, observando el horizonte, susurró: «Los tiempos de prueba son tiempos de transformación. La puerta que se abre hoy podría llevarlos a algo que nunca imaginaron». Cada palabra de él era como semilla lanzada sobre un terreno fértil. Las dudas comenzaron a marcharse y cada intercesión colectiva elevaba un susurro de fe que se escabullía entre el murmullo de la lluvia. Diego, sintiéndose impulsado, dio un paso adelante. Con una voz que parecía emanar de la profundidad de su ser, comenzó a hablar en un idioma que sorprendió a todos. Fluía en inglés, un discurso que jamás había pronunciado. «No tengan miedo, he visto el mañana y está lleno de luz», repetía, mientras las palabras caían como maná en el desierto. La multitud, atónita, lo observaba con los ojos bien abiertos. Cada expresión de asombro se transformaba en un renovado aliento. «¡Milagro!», se escuchó entre los presentes. Las manos se entrelazaron aún más firmemente, y la energía vibrante de la fe comenzaba a elevarse. María sintió como si los cielos se abrieran por un instante. La voz de Diego la despertó a una verdad profunda, una conexión con su esencia divina que desbordó lágrimas de alegría por su rostro. Él es un mensajero, uno que lleva un mensaje que va más allá de nuestras comprensiones, pensó mientras el forastero asintió con aprobación. Fue entonces cuando el niño propuso algo, más allá de lo que cualquier adulto hubiera imaginado. «Hagamos una oración, pero no solo por nosotros, sino también por aquellos que no pueden creer». En un instante, los corazones de la multitud resonaron con esa solicitud. Las voces se unieron de nuevo, unidas como un solo cuerpo, un solo espíritu. «Señor», comenzó el forastero, «te pedimos que toques el corazón de aquellos que dudan, que cada ola de la tormenta nos acerque más a ti». La oración continuó, llevándolos a un punto de conexión nunca antes vivido. La tormenta, que poco a poco perdía fuerza, parecía escuchar, como si el cielo mismo estuviera involucrado en sus súplicas. El eco de sus palabras reverberaban en el aire, mientras que la lluvia, ahora tenue y delicada, parecía moverse al compás de sus voces. Era el reflejo de la luz que comenzaba a salir entre ovillos de nubes grises, iluminando cada rostro con destellos de esperanza. Pero, ¿cuál sería el alcance de este milagro? Los pensamientos de María giraban y en su corazón se comenzaba a aferrar a una duda. Si un niño puede ver el mañana, ¿qué más nos enseñará? Las revelaciones esperaban al final de la tormenta. Así, bajo un manto de luz naciente, la comunidad se preguntaba no solo por el cambio en su presente, sino también qué impacto tendría en su futuro. ¿Serían capaces de atreverse a seguir la guía del niño con la fe agigantada? La puerta a lo que venía estaba más cerca de lo que imaginaban, y un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. El cielo había comenzado a despejarse, como si el mismo Dios estuviera secando las lágrimas de la tormenta con un brillo renovador. María, con el corazón pleno, miraba a su alrededor y se daba cuenta de que la luz no solo iluminaba el paisaje, sino también cada alma presente. La comunidad, unida en fe y amor, se llenaba de un fervor indescriptible.
El forastero observó cada rostro, cada mirada que resplandecía con una nueva esperanza. «Este es el momento que longinamos», les dijo, con una voz firme y dulce. «Cada uno de ustedes ha sido llamado a convertirse en un faro de luz. La transformación no solo toca sus corazones, sino que también se expande a través de sus manos y de sus acciones. Es tiempo de actuar». Diego, aún sintiéndose elevado, se vio impulsado por un deseo ardiente de compartir algo más. «No podemos quedarnos con este milagro solo para nosotros», expresó. «Debemos llevar este mensaje de amor y esperanza a aquellos que aún vagan en la oscuridad. Hay muchas almas que necesitan un toque, una palabra». La multitud acordó rápidamente con asentimientos. Al alejamiento de las nubes sentían un viento cómodo que les envolvía. María recordó las historias del Antiguo Testamento, donde Dios movía a su pueblo a través de circunstancias extraordinarias. «Debemos salir», insistió, «hacia donde la necesidad sea más grande». El forastero sonrió. A veces, el mayor acto de fe no es solo esperar, sino levantarse y avanzar. Cuando dan ese paso, las puertas se abrirán de maneras que nunca imaginaron. La energía de su mensaje recorrió el corazón de cada uno, como cálida luz dorada en un amanecer. El niño, observando a todos, levantó su pequeña mano. «¿Y si hacemos un mapa? Así no nos perderemos», sugirió con inocencia. Sus ojos brillaban con seguridad, como si supiera que el curso de sus vidas estaba en sus manos. La idea resonó con fuerza en la comunidad. Pronto comenzaron a hablar de un viaje, un camino que los llevaría a los rincones que requerían atención y amor. «Sí, haremos un mapa de los lugares que necesitamos ir», exclamó María, sus palabras llenas de fervor y determinación. «Cada alma que toquemos será un paso más hacia la luz». Las conversaciones se intensificaron. Ideas florecieron como flores después de la lluvia. Hablaban de organizar actividades, de ayudar a los ancianos, de llevar comida y dar consuelo a quienes se sentían solos. Se escuchaban fragmentos de oraciones, sueños compartidos y las voces floreciendo en una sinfonía de unidad. El niño, con su infinito asombro, les miraba con satisfacción. Él sabía que algo divino estaba sucediendo. «No puedo esperar a ver sonrisas en los rostros de nuevo», dijo con sinceridad, y el grupo abrazó su sentimiento. Sin embargo, a medida que la emoción crecía, María sintió un leve horror. «¿Y si no logramos el cambio? ¿Y si no estamos listos para lo que viene?». Esa inquietud se escurrió como sombra por la mente de todos. Miradas se entrelazaron, pero no eran solo de miedo, sino también de resolución. «¿Y si lo intentamos juntos?», preguntó el forastero. «No hay mayor poder que el amor que nace de la comunidad. Si aquí hay un corazón que late por el otro, entonces no hay nada que no puedan conseguir». El viento sopló una vez más, trayendo consigo un renovado sentido de propósito. Las dudas comenzaron a disiparse y la unión se volvía más fuerte. Mientras la luz del sol emergía, un rayo dorado centró su atención en el niño. Este miró a Diego y le dijo: «Tú eres el faro de luz, y yo aún tengo más cosas que contar. Pero primero necesitamos escuchar lo que Dios dice». La comunidad estaba lista, con el corazón palpitando de anticipación. La promesa de más revelaciones les llenaba de energía. María sintió el ardor en su pecho. ¿Qué más estaba por desvelarse? ¿Qué secretos traería la voz del niño que resonaba con tanto poder? Y mientras la luz se expandía, el siguiente paso parecía más claro. ¿Pero serían capaces de enfrentarse a la verdad que se avecinaba? La curiosidad y el temor se entrelazaron, dejando a todos ansiosos por lo que vendría después. La comunidad se mantuvo en un silencio expectante. El niño, con su mirar profundo, parecía captar algo más allá de su corta edad.
Sus labios eran un tesoro esperando ser abierto, y el viento jugueteaba con su cabello como si mismo lo anhelara, preparándose para revelar un mensaje que podría cambiar el rumbo de sus vidas. «Necesitamos un momento de calma», dijo el forastero, su voz resonando sobre el murmullo de la multitud. «Oremos juntos, abramos nuestros corazones a lo que Dios quiere compartir en este momento». Todos, con manos entrelazadas, cerraron los ojos. En ese instante, el aire se tornó pesado con una mezcla de expectativa y anhelo. María sintió una paz inexplicable, como si el mismo cielo la abrazara. Las dudas que antes la habían inquietado comenzaban a desvanecerse en las olas de oración. El niño abrió los ojos de par en par, como ventanas abiertas a un mundo de luz divina. Dios quiere que seamos más que solo faros, quiere que seamos puentes, anunció con una claridad que resonaba profundamente. Las palabras cayeron como perlas de sabiduría en los corazones de quienes escuchaban, llenando cada rincón con un brillo nuevo. «¿Puentes?», murmuró alguien desde el fondo. «¿A dónde llevan esos puentes?». «A aquellos que se sienten perdidos», respondió el niño, su voz firme. «Quienes piensan que no hay salida. Dios está llamando a sus hijos, y somos nosotros los que debemos llevar su luz a esos lugares oscuros». María sintió que el pecho se le llenaba de emoción. ¿Cómo podía un niño entender tal profundidad? La luz del sol brillaba intensamente, iluminando su rostro como si el rey mismo lo estuviera enviando. Era un recordatorio de que la verdad a menudo brota de fuentes inesperadas. Diego, iluminado por la revelación, sintió que el fuego de la acción le recorría el cuerpo. «¿Qué debemos hacer entonces?», preguntó. «¿Cómo comenzamos a construir esos puentes?». «Primero debemos conocer a la gente de nuestro pueblo», sugirió el niño con una sabiduría que desbordaba su juventud. «Escuchar sus historias, entender su dolor y celebrar su alegría. Solo así podremos invitarlos a cruzar». Los murmullos de afirmación resonaron entre los presentes. María se dio cuenta de que el miedo que había sentido anteriormente se transformó en un deseo ardiente de actuar. «Sí, comenzaremos por nuestra comunidad. Haremos un mapeo, no solo de lugares, sino de corazones necesitados. Y cada puente que construyamos será una oración», añadió el forastero. «Con amor y acción invocamos la luz de Dios para sanar esas almas clonadas por la incertidumbre». La reunión cobró vida. Ideas surgían como flores tras la tormenta. Alguien propuso una reunión comunitaria y hubo quien sugirió organizar un día de atención a los mayores, compartiendo camiones de alimentos. Cada propuesta se unía en una sinfonía de benevolencia y esperanza. Sin embargo, en medio de los cánticos y planes, María sintió una inquietud en su interior. Supo que la misión no solo requería amor y dedicación, sino también valentía para enfrentar lo desconocido. «¿Y si no somos suficientes? ¿Y si encontramos una resistencia?», preguntó con inquietud. «Entonces nos uniremos más», dijo el niño, con la sabiduría de un anciano, «porque en la unión está nuestra fuerza. Dios siempre acompaña a los valientes». Los corazones palpitaban como un tambor de guerra, cada uno listo para la batalla por la luz. Lo que no había quedado claro era qué desafíos tendrían que enfrentar. ¿Qué sufrimiento oculto encontrarían cuando empezaran a abrir puertas? ¿Y si el camino se tornaba duro e incierto? Mientras los últimos destellos del sol se despedían, horneando en tonos naranja y oro, la comunidad se unió en oración. Todos menos el niño, que se quedó allí en el lugar, con una mirada distante. María sintió una chispa de intriga y temor al ver que su pequeña bisiesta parecía atender a otro llamado, algo aún no revelado. «¿Qué ves, pequeño?», murmuró ella, queriendo suavizar la noche que se avecinaba. «Un viaje largo y profundo», respondió el niño sin apartar la vista. «Dios me mostró lo que está en el horizonte.
A veces será oscuro, pero habrá luz. Una pregunta emergió en el aire. ¿Qué oscuridad debería enfrentar la comunidad? La promesa de una nueva revelación se posó sobre ellos, dejando al grupo ansioso por saber qué más el pequeño puente de luz tenía para compartir. La noche llegó, cubriendo al pueblo con un manto de estrellas titilantes. Sin embargo, los corazones de los presentes en la plaza estaban aún encendidos por las palabras del niño. Los murmullos de gratitud y expectativa llenaban el aire, mientras María observaba al pequeño, buscando respuestas a los misterios que aún lo rodeaban. De pronto, el niño giró su rostro hacia ellos, sus ojos brillando como dos faros en la oscuridad. «Hay algo más que necesito decirles», afirmó, y un escalofrío recorrió la espalda de María. La atmósfera a su alrededor parecía vibrar con la energía de un mensaje divino. «Dios me mostró el camino», comenzó el niño, «pero hay obstáculos que debemos reconocer. No todos querrán cruzar esos puentes que construiremos». Su voz, aunque infantil, estaba impregnada de una firmeza que transmitía una sabiduría inusitada. Algunos se sentirán amenazados, otros desearán seguir en la oscuridad. Pero nosotros no podemos renunciar. Los que lo escuchaban intercambiaron miradas, comprendiendo que la verdadera misión requeriría más que entusiasmo y buena voluntad. La resistencia podría venir de su propia comunidad, de aquellos que no comprendieran la luz que deseaban compartir. Diego, confiado y lleno de fervor, asintió. ¿Entonces debemos prepararnos para el rechazo? ¿Necesitamos entender que nuestro amor puede ser visto como una invasión? Exactamente, respondió el niño, con seriedad. No podemos entregar la luz y esperar que todos estén listos para recibirla. Ellos necesitan tiempo, compasión y a veces una segunda oportunidad. María sintió una mezcla de ansiedad y determinación. El desafío se alzaba ante ellos como una muralla, pero sus corazones estaban listos para enfrentarlo. Ella levantó la voz. No solo construiremos puentes de amor, también seremos testigos de lo que implica caminar juntos en la verdad. Necesitamos reforzar nuestra unidad y que cada acción sea un reflejo del amor de Dios. Una oleada de afirmaciones resonó entre el grupo, y los rostros de sus compañeros empezaron a brillar con renovada esperanza. Había un compromiso latente en el aire, un deseo ferviente de llegar a la comunidad y ofrecer brazos abiertos. El niño miró a su alrededor, su expresión serena como la luna llena en la noche. Recuerden que la luz siempre encontrará su camino, pero necesitamos ser valientes. A veces solo una pequeña chispa de amor puede encender un gran fuego. María sintió cómo su corazón se llenaba de ánimo. Sí, ellos serían esa chispa. No importarían los desafíos, no permitirían que el miedo los detuviera. La comunidad empezaba a respirar un nuevo aire, dejando atrás la incertidumbre por la valentía que juntos estaban canalizando. La noche avanzó y el diálogo fluyó. Planes se debatían, estrategias se creaban, pero también la escucha y el entendimiento florecían. María sugirió que comenzaran con una reunión en el centro, un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada. Quizás con el tiempo y la dedicación, esas inseguridades podían transformarse en un diálogo de confianza y amor. Mientras la comunidad se emocionaba con sus planes, María notó que el niño seguía mirando hacia el horizonte. Su mirada parecía perderse en la distancia, como si vislumbrara algo más allá de lo que todos podían ver. «¿De qué más eres testigo, pequeño?», preguntó María, dándole un paso hacia él. Pero el niño sonrió enigmáticamente y dijo: «Hay una prueba que debemos enfrentar, y será la clave para nuestra transformación. Tendremos que elegir entre la luz y la sombra, y ese será nuestro verdadero desafío». Un silencio profundo llenó el espacio. Nadie sabía a qué se refería, pero el miedo se unía a la curiosidad. Esa tensión en el aire era palpable, y María sintió que cada latido de su corazón era un eco de la pregunta que todos se hacían.
qué batalla se avecinaba y cómo afectarían el destino de su comunidad. La respuesta se acercaba, una respuesta que podía cambiarlo todo. María respiró hondo. Aunque la inquietud llenaba su interior, la determinación era aún más fuerte. Mirando a su alrededor, vio las caras esperanzadas. Cada uno de ellos era una chispa de lo que el niño había mencionado. Cada corazón palpitaba con la anticipación de un cambio, una transformación que no solo tocaba sus vidas, sino que resonaría en cada rincón del pueblo. El niño, aún con su mirada fija en el horizonte, hizo un breve movimiento con su mano hacia el suelo, como si estuviera dibujando caminos invisibles. «Recuerden», dijo en voz baja, «los puentes no solo se construyen con amor, también con sacrificio». Su tono era como un susurro sagrado, y todos sintieron que debía haber una profundidad en sus palabras que solo el tiempo revelaría. Pero antes de que alguien pudiera preguntar más, el niño continuó. Cada puente enfrentará ríos de dudas y cuevas de miedo. Habrá voces que intentarán apagar su luz, pero aquí es donde se pone a prueba su fe. En ese momento, la plaza se llenó de un silencio profundo, como si el mismo aire esperara escuchar lo que vendría a continuación. «Ustedes no están solos en esta lucha», insistió, dirigiéndose a todos. «Cada uno de ustedes llevará consigo el amor, y a través de él, el miedo no podrá prevalecer». Sus palabras resonaron con la fuerza de un eco que atravesaba generaciones. María sentía que el corazón de cada uno de ellos palpitaba al unísono, y por un momento hubo una conexión tangible, casi mágica. Diego, que había estado escuchando atentamente, sintió que una nueva comprensión lo envolvía. «Entonces, ¿qué debemos hacer?», preguntó, alzando la voz con energía renovada. «Si hay momentos de rechazo, debemos estar preparados para sostenernos los unos a los otros. ¿Cómo podremos superar esas pruebas?». El niño sonrió de nuevo. Su fe era como un faro. «Deben unirse más que nunca, crear un lazo que nunca se rompa. En cada gesto de amor, en cada palabra de esperanza, se fortalecerán. Así, cuando surjan las sombras, ustedes serán la luz que brilla más fuerte». María sintió que la sabiduría del niño la empujaba. Era una sabiduría que conectaba lo divino con lo humano. «¿Y si hay quienes no quieran acercarse?», preguntó, con incertidumbre asomando en su voz. «¿Qué pasa con aquellos que incluso rechazan el amor que queremos compartir?». «Deberán ser como las estrellas que brillan en la noche más oscura», contestó el niño, y su expresión se tornó seria. «Algunas personas necesitan un tiempo para comprender la luz. Sean pacientes. Recuerden que su misión es amar sin condiciones, y eso a veces es el mayor sacrificio». La plaza, llena de esperanzas y sueños, vibraba con la energía de su mensaje. María miró a sus compañeros. El sentimiento de unidad palpaba en el aire, como un abrazo invisible que los unía en un propósito común. La luz que habían empezado a encender podría iluminar no solo su comunidad, sino también sus propios corazones. Mientras la noche se cernía sobre ellos, el niño miró de nuevo hacia el horizonte, donde las sombras se alzaban y el viento parecía susurrar secretos. «Recuerden, cada batalla está llevada por la esperanza que existe en ustedes. A veces, lo que parece una sombra es solo una prueba que fortalece su amor». María se sintió inspirada. «Entonces, debemos prepararnos, debemos reunirnos, orar y planear. Comencemos a construir esos puentes asumiendo cada reto, confiando en que la luz nos guiará». Y así, la comunidad empezó a organizarse para enfrentar lo que viniera. Cada uno encontró fuerza en la voz del niño y en la luz del amor que deseaban compartir. Sin embargo, mientras la reunión continuaba, la duda persistía en sus corazones. ¿Qué forma tomarían esas pruebas? ¿Cómo se manifestaría la sombra que enfrentarían? La respuesta estaba aún en el viento, y el tiempo revelaría la verdad tan esperada. La mañana siguiente amaneció radiante. El sol brillaba intensamente sobre Valle Verde como un símbolo de las promesas divinas.
La comunidad reunida estaba más unida que nunca. Las conversaciones giraban en torno a los planes que se estaban formando, cada idea rebosante de creatividad y esperanza. Pero en el corazón de María había un eco persistente. La sombra que el niño había mencionado aún pesaba en su mente. Diego, camino a la plaza, proclamó su voz clara y desafiante. Hoy comenzamos a construir nuestros puentes de amor, pasos hacia quienes lo necesitamos. Cada palabra suya era una chispa que encendía el fervor colectivo. La gente, emocionada, formó grupos y uno a uno comenzaron a compartir sus sueños de futuros actos de bondad. Visitas a los ancianos, compartición de alimentos y noches de oración. Iban a llevar la luz donde más la necesitaban. Mientras esto sucedía, María se sintió cada vez más inspirada por la audacia de su hijo. Ella sabía que el amor debía ser una acción radiante, pero esa acción también requería valentía. Debemos estar listos, pensó, listos para lo que venga, y no temer a las oposiciones. Fue ese discernimiento el que comenzó a solidificar el propósito de la comunidad. El forastero, aún presente en el pueblo, observaba cómo se expandía la luz y la unión entre todos. Se acercó a María y le dijo: «Lo que están haciendo es hermoso. Recuerda que cada sacrificio que hagan será un auténtico testimonio de su fe». Las palabras resonaron en su ser y su determinación creció aún más. Con el paso de las horas, la canción de la unidad y la fe llenaba el aire. Pero el cielo sorprendentemente oscureció de nuevo. Un aire pesado se coló entre ellos. «¿Qué es esto?», murmuró un anciano, mirándose entre sí con preocupación. La atmósfera cambió. La sombra que habían anticipado comenzó a hacerse presente. Desde el desierto se levantaba una nube amenazante. «Es la prueba», dijo el niño con calma, mientras la multitud contenía la respiración. «Es el momento que hemos estado esperando». Con su luz brillando incluso en la oscuridad, extendió su pequeña mano. «No teman, este es el momento en que debemos unirnos de verdad». En la congregación se sentía el murmullo de ansiedad, pero la voz de Diego resonó fuerte y clara. «Debemos mantener nuestra fe, Dios está con nosotros». A su lado, los corazones comenzaron a arder de nuevo. La fe era más poderosa que cualquier sombra. Al acercarse la tempestad, el forastero se levantó y gritó: «Este es el momento de hacer frente a la tormenta con la luz que hay en ustedes. Recuerden, su amor puede desplazar cualquier sombra». En medio de la tensión, la comunidad tomó una decisión enfática: orar y cantar juntos, levantando sus voces como un faro en la tormenta. Así lo hicieron. Las voces resonaban como un coro celestial, un eco de adoración y fe que invitaba a la luz en la oscuridad. La conexión se sentía tangible a medida que cada oración se elevaba como incienso hacia el cielo. Cada palabra, cada nota musical era un acto de valentía que desafiaba la sombra amenazante. Luego, algo extraordinario ocurrió. El viento comenzó a girar violentamente, pero las voces no se detuvieron. Las primeras gotas de lluvia cayeron. Era un aguacero, una manifestación de lo divino. El agua que caía se sentía como una bendición, lavando las preocupaciones y los temores. Mientras la tempestad recrudecía, el niño alzó su voz aún más. «Dios está con nosotros. Él está aquí en cada gota, en cada nota. No nos rendiremos». La comunidad, unida en fe, comenzó a bailar y a celebrar, abrazando el momento, convirtiendo la tormenta en un símbolo de renovación. Y así, cada estruendo de trueno se convirtió en un testimonio del poder de la fe. La lluvia, en lugar de ser una adversidad, se convirtió en una oportunidad para demostrar la unión. Las sombras ya no podrían prevalecer sobre su luz. Cuando la última lluvia cayó, la comunidad quedó exhausta, pero llena de alegría. El forastero, sonriendo, levantó la mirada hacia el cielo despejado. ¿Lo ven? Su fe ha movido montañas.
La prueba ha sido vencida. Ahora este pueblo será un faro de luz para otros, proclamó mientras la comunidad aplaudía con corazones agradecidos llenos de nueva fuerza. Diego, sintiendo el calor de la gloria divina, miró a su madre. «Mamá, hemos comenzado a construir los puentes», dijo. Sus ojos resplandecían de felicidad, y María supo en su corazón que habían aprendido a enfrentar la sombra no solos, sino unidos por la luz que compartían. Así, la comunidad de Valle Verde se levantó en un nuevo amanecer. Habían enfrentado la tormenta y habían salido victoriosos. Su viaje apenas comenzaba, pero cada amoroso paso prometía llevar la luz de Dios a aquellos que aún navegaban en la oscuridad. La historia de fe de un niño había transformado un pueblo, y su luz se sintió más brillante que nunca. Mientras cada uno de ellos se marchaba a sus hogares, María sabía que su vida sería un testimonio de lo que significa caminar en la luz, con la fuerza de una comunidad unida. La misión estaban apenas iniciando. Las palabras del niño resonaron en su corazón. ¿Qué no podría suceder cuando amamos y creemos? Y esa razón, ese fuego ardiente, nunca dejaría de crecer. Ahora, amigos, no lo olviden. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que nos fortalecerán aún más. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más corazones escuchen la voz de la esperanza. Comenta tus reacciones sobre este final y cómo ha tocado tu vida. Y no olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Que Dios los bendiga.